Bueno, el tema del día de hoy que vamos a ver es concerniente al tema en el que el pastor ha estado trabajando en este mes, que son las misiones, y el tema se llama la obra misionera, así se llama el tema. Y si puedes regresar a las otras, porfa, Arturo, estaría muy bien. Bueno, a lo largo de la Biblia, de toda la extensión de la palabra de Dios, podemos ver que en la antigüedad hubo siervos y profetas que proclamaban sobre Dios en Israel. Especialmente estuvo Abraham, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Jonás. En todo lo largo de la Biblia ha habido alguien que hable sobre la salvación en nuestro Dios, hermanos. Ha habido alguien, hermanos. Y bueno, espero que puedan ver estos puntos. Abraham a todas las familias del mundo habló. Isaías al pueblo de Israel habló. Jeremías a Israel y a las naciones habló. Ezequiel a Israel habló. Amós a Israel habló nuevamente y Jonás a Nínive habló. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ha habido quien proclame al Dios vivo. Malaquías nos habla de Juan el Bautista, ahí en Malaquías 3:1. Vean lo que el verso dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí la palabra para mensajero empleada, estoy en la introducción, hermanos, es malach, que significa embajador, enviado, mediador, mensajero o ángel. Esa es la palabra empleada ahí en el original hebreo. Y estamos viendo que habla de Juan el Bautista, el texto, pero también en Marcos capítulo 1, versículo 2 al 3, vemos textos concernientes a una profecía. Ven lo que dice Marcos capítulo 2, 1 al 3. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío, ¿qué, hermanos? Mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La palabra ahí empleada, y estamos, como les digo, en la pura introducción, es angelo, que significa pastor o ángel o mensajero. Eso es lo que significa esa pequeña palabra ahí de mensajero. Si se ven los textos, hermanos, espero que sí los puedan ver. Bueno, apelo a que puedan escuchar la palabra de Dios. Y esta palabra es un sustantivo que significa mensajero, aquel que es enviado para anunciar o proclamar. Estamos viendo concerniente a la obra misionera, hermanos. Y bueno, si se dieron cuenta, en el capítulo 1 de Marcos hay una palabra importante. El texto dice en el verso 3, ¿me pueden ayudar a leer nada más lo que está subrayado? Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El texto dice voz de que clama en el desierto. El mensajero es alguien que pregona la voz de Dios, hermanos. Alguien que proclama la voz del Dios, como Juan el Bautista proclamaba la voz de Dios. En el capítulo 1, ahí mismo en el verso 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando Juan proclamaba la voz y dice que predicaba, él solamente hacía algo, que era pregonar, proclamar o publicar, que es la palabra que aparece ahí empleada también, que es una palabra que es keruso, que significa predicar, pregonar, proclamar, publicar o divulgar. Eso es lo que significa esa palabra. Y ahora, hermanos, ¿a qué los quiero llevar? Usted y yo, sin saberlo o sin entenderlo muchas de las veces, somos mensajeros enviados a proclamar, divulgar o pregonar la palabra de Dios. Tú que has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, cada vez que abres tus labios y le citas a alguna persona necesitada un versículo bíblico y le compartes de tu fe en Jesucristo, lo que estás haciendo es proclamar o pregonar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros somos como cristianos, hermanos. Y quiero que quede esa idea clara en nuestros corazones. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo por lo regular en sus cartas cuando iniciaba daba salutaciones. Pero hoy en Romanos capítulo 1 aparece el texto ahí proyectado. Vean lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y la palabra ahí empleada de apóstoles, apóstolos, que significa lo que aparece ahí en pantalla. Especialmente un embajador del evangelio,
oficialmente una persona comisionada. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo, dice ahí la definición de la palabra. Aquel que es enviado. Y quiero que quede esta palabra clara, porque Pablo fue aquel que fue enviado a pregonar. Y usted y yo, ¿saben qué? Somos enviados a pregonar el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan de la gran comisión cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí? Dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y ese id incluye a cualquier persona que ha creído en Cristo Jesús, y ahora lo que necesita hacer es id y proclamar a Cristo Jesús. El tema del día de hoy, hermanos, es la obra misionera, y el primer punto que veremos, hermanos, es Cristo. ¿Me pueden ayudar a leer, hermanos? El mayor ejemplo de los misioneros. Cristo, el mayor ejemplo de los misioneros. Y el tema de la obra misionera en este momento es temático, hermanos, y espero que se pueda entender lo que voy a predicar, hermanos. Vean lo que dice Juan 17 al 14, pero antes de ir vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios, hermanos. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y en esta mañana estoy agradecido porque tú has sido bueno con mi vida. Te pido que tú me uses en esta mañana, que hoy sea tu palabra hablando a la vida de mis hermanos, que nosotros podamos entender cuán necesaria es la obra misionera y qué es lo que nosotros tenemos como responsabilidad para con la obra misionera, eterno Padre. Te agradezco por la vida de mis hermanos y te pido que sus corazones sean corazones dispuestos a escuchar tu palabra. Quita cualquier estorbo del corazón, porque no va a hablar Mario, sino va a ser tu palabra expuesta. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, que su corazón sea tierra fértil para que tu palabra, la semilla, dé su fruto a su tiempo. Y te pido que tú me uses, eterno Padre. Límpiame para que tú puedas hablar por medio de tu Espíritu Santo. También que no sean mis pensamientos, mis ideas, ni aún mi carne, eterno Padre, de lo que tú vas a hablar a tu pueblo en esta mañana. Te agradezco y te pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Juan 17, 14, vean lo que les dice. Yo les he dado tu palabra, como Cristo el mayor ejemplo del misionero. Vean lo que dice Juan capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo le está hablando a sus discípulos en ese capítulo 17 específicamente, y el verso 15 sigue diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero vean lo que dice el verso 16 y 17. Vean lo que dice el verso 16 y 17, hermanos. Y les pido que me puedan ayudar a leer, si pueden ayudarme. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Verso 18, vean lo que sigue diciendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Vieron? La importancia de la obra misionera y Cristo como un ejemplo. Él es enviado al mundo para redimirnos a nosotros, para darnos perdón de nuestros pecados solamente por medio de Cristo Jesús. Y ahora Cristo dice que Él nos ha enviado al mundo. Y nos ha enviado con una encomienda de ir y predicar el Evangelio. Y la pregunta aquí que nosotros debemos hacernos, hermanos, y yo me la tengo que hacer, todos nosotros que estamos aquí, es, ¿somos obedientes como nuestro Señor Jesucristo a proclamar la palabra de Dios? En el trabajo, con tu vecino, con tus amigos de la escuela, con cualquier persona que tienes al lado. Tú que has sido enviado, eres consciente de la obediencia que Cristo ejerció y que ahora nosotros necesitamos ejercer como cristianos, porque si es que nos llamamos cristianos es lo que necesitamos hacer. Filipenses, y sé que se saben estos textos, nada más los voy a ir citando. 2, 5 al 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 5 y 6 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Y usted y yo, hermanos, necesitamos tomar esta forma, una forma de siervo como nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tomar una forma como la forma de nuestro Señor Jesucristo, un siervo.
El misionero que ves en la palabra de Dios no anda con emociones, hermanos, también. El misionero que tú ves en la palabra de Dios no anda con emociones. No es el que dice, yo he sido llamado a predicar a África, pero ni siquiera le predica al vecino. No hay una congruencia de que tú quieres ir hasta otro lugar del mundo, otra parte de tu ciudad, y no le prediques a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu tío, a tu conocido. Un misionero no se deja llevar, hermanos, por sus emociones. Un misionero obedece a la palabra de Dios y no se deja llevar por sus emociones. Cuando el misionero obedece a la palabra de Dios, Dios dispone en su corazón el poder predicar su palabra de Dios como una voz y no se deja llevar por sus emociones. Y ahí vamos a ver unos incisos de nuestro Señor Jesucristo. El inciso del primer punto, el inciso A es: Cristo, ¿me pueden ayudar, hermanos? Fue enviado para revelar al Padre. Cuando era más joven, no estoy tan viejo, pero tampoco tan joven ya, voy a llegar al tercer piso, pero me acuerdo que antes se tomaba una foto con una cámara, se tomaba una foto y tenían que ir a un cuarto oscuro. ¿Para qué, hermanos? Para revelar la imagen. Y ahora, hermanos, como una aplicación. ¿Cuántas veces tú, al venir a la iglesia, al estar en la palabra, en la oración, estás tomando una imagen, una foto de la palabra de Dios, te la estás memorizando, la estás poniendo en tu corazón y la estás llevando a la práctica, y estás yendo a un lugar apartado para poderle decir a nuestro Señor Jesucristo: si tú quieres que yo sea un misionero, si yo sé que soy un misionero, ayúdame a revelar a Dios? Tú no vas a poder revelar a Dios o a nuestro Señor Jesucristo si no estás haciendo eso. Si no estás en la palabra de Dios meditando, si no estás apartando un tiempo para orar con nuestro Señor y poder revelarle a aquellas personas de Cristo Jesús. Nosotros no vamos a poder revelar a Cristo Jesús si venimos y no escuchamos la palabra de Dios. No vas a poder revelarlo. Tú necesitas adquirir la palabra de Dios para poder revelarlo a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿qué, hermanos? A conocer, dice el texto. Juan 14:16-7 también vean lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero vean lo que dice ahí nuestro Señor Jesucristo en el verso 7. Si me conocéis, ¿a quién? A mí. También a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Si me conocéis a mí. La pregunta que te tienes que hacer, hermano, es: ¿estás conociendo a Cristo? ¿Estás conociendo a Cristo para revelar a Cristo como Cristo reveló al Padre? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Y ahí en el contexto, vean lo que sigue diciendo el verso 8 y 9 de Juan capítulo 14. Está Felipe ahí preguntándole, verso 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Vean lo que Felipe le estaba preguntando, le estaba diciendo o haciendo la pregunta: muéstranos al Padre. Y Cristo le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Y a veces así vivimos nuestras vidas. Decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia, profesamos una fe en Cristo, pero sin conocer al Padre muchas de las veces, hermanos. La pregunta es: ¿cómo podremos revelar al Padre si no conocemos a Cristo, si no pasamos tiempo con Cristo, si no estamos con Cristo? Felipe estaba con Cristo, pero él lo que necesitaba hacer es en su intimidad poder decirle: Dios mío, ayúdame a poder también revelar al Padre. Estoy conociendo a Cristo, pero estoy lejos de Cristo, hermanos. Nosotros necesitamos conocer a Cristo por medio de su palabra. Tú no lo vas a conocer estando en TikTok. Tú no lo vas a conocer estando en Instagram, en Facebook. Tú no lo vas a conocer estando en actividades personales, que no digo que sea malo, sino que simplemente tú necesitas dedicar un tiempo para estar con Cristo y poder revelar al Padre así como Cristo lo hizo. El inciso B es, hermano, Cristo fue un misionero que ¿qué? Que glorificó al Padre. ¿Qué glorificó al Padre? Juan 13:31-32, vean lo que dice.
Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado ¿en quién? En Él, en Cristo. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hermanos, el ser misionero, porque si somos misioneros como cristianos, tiene un fin también: glorificar al Padre. Ese es tu fin como cristiano. Usted y yo necesitamos glorificar al Padre. Ese es el mayor fin del cristiano. Ese es el mayor fin de la obra misionera: glorificar al Padre. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para gloria de Dios Padre. Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, muere por ti y por mí, con un simple fin, hermanos: para la gloria del Padre. Él nos amó, sí dice el texto de Juan 3:16, bien conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el fin de que Cristo haya venido era para glorificar al Padre. Y usted y yo necesitamos glorificar al Padre como misioneros. En 2 de Corintios, Pablo apelaba a esto. Y vean lo que Pablo decía en 2 de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pablo, siempre que se paraba en un púlpito, sí, en ese momento, claro, Pablo daba cuestiones de lo que él estaba viviendo, como sus tribulaciones en el libro de los Hechos, lo que le había pasado en Listra, que había sido apedreado, y etcétera. Pero el único fin de Pablo para con las personas que estaban ahí era proclamar, dice el texto: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. La voz que proclama en el púlpito, hermanos, tiene un solo fin: predicar a Jesucristo y nada más. Ese es el único fin. Usted y yo, cuando vayamos y le compartamos a nuestro familiar que está renuente, solamente tenemos un fin: predicar el Evangelio, y con el predicar el Evangelio como Pablo lo hacía, glorificar al Dios Padre. Ese es el único fin. Ese es el único fin. El inciso C es: Cristo, ¿me pueden ayudar a leer, hermanos? Se hizo misionero, ¿para qué? Para redimirnos. Cristo se hizo misionero para redimirnos. Estamos viendo unos aspectos de Cristo, y ahorita nos toca a nosotros también saber qué necesitamos hacer. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Servido, sino para servir y para dar su vida por rescates de muchos. Y ahí es donde entramos usted y yo, todos los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, los que somos salvos en Cristo Jesús. Y esa es una gran bendición, hermanos. Es una gran bendición ser salvos en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido redimidos. Cristo, como digo, viene al mundo, muere en la cruz del Calvario también como misionero para redimirnos a cada uno de nosotros. Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué, hermanos? Envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Vean lo que dice el texto: nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, ¿qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como, ¿qué? Como a hijos. Y ahí la palabra de redimiese es la palabra exogerazo, que significa comprar, redimir. Cristo nos vino a comprar con su sangre preciosa, hermanos. ¿Y saben qué pasa muchas de las veces? Que no entendemos o no valoramos esa sangre preciosa. Muchas de las veces vivimos así, sin darnos cuenta que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre y a salvarnos, hermanos. Versos 6-7 ahí de Gálatas también sigue diciendo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿el qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto habla de algo muy importante, hermanos.
Tú como padre de familia que quieres a tus hijos, ¿le vas a heredar a lo mejor alguna propiedad? No lo sé. O a lo mejor le heredas las deudas de Coppel, no lo sé. No sé qué le vas a heredar a tus hijos, pero algo le vas a heredar. A lo mejor el carácter, ¿verdad? Le vas a heredar, ¿no? Va creciendo el niño y se va pareciendo un poco a la mamá o al papá. Ojalá y no se parezca a mí y ojalá no se parezca a Fernanda, que está con un carácter un poco duro. Pero, hermanos, a lo que voy es que tú como padre algún día le vas a heredar algo a tu hijo. Cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa. Y nos encanta recibir la herencia. Eso nos encanta, hermanos. Nos encanta recibir la herencia. Nos encanta recibir algo, hermanos. Pero, hermanos, también como hijos necesitamos heredar varias cosas y varias obligaciones. Así como a tu hijo le dices, ve por mis chanclas, ¿no? Y va el niño chiquito y te trae las chanclas. Ve por las tortillas y va el niño y va por las tortillas. Tiene obligaciones el niño también. Y esas obligaciones también nosotros las tenemos para con Dios. Y ese es el segundo punto. ¿Me pueden ayudar a leer, hermanos? El segundo punto es nuestras, ¿qué? Responsabilidades para con la obra misionera. Todo parece bonito hasta acá. Haber sido redimidos, Cristo nos da el ejemplo de cómo ser misioneros, etc. Cristo vino a revelar al Padre, Cristo vino a glorificar al Padre, etc. Pero esto es lo que a veces no nos gusta. Nuestras responsabilidades para con la obra misionera. Y el primer inciso de este segundo punto es, ¿qué, hermanos? Orar por los obreros. Orar por obreros y también por los obreros. Lucas 10, 1 y 2, vean lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, hermanos, vean lo que dice el texto. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el paralelo de Mateo capítulo 9, 37, 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has orado y has dicho que se levante un buen predicador en IBN? Que mi hijo que va creciendo tenga una intimidad con Cristo para poder revelar a Cristo y después, no sabemos, pueda ser un misionero. Qué bonito sería ver que nuestros hermanos que ya tienen hijos que van creciendo y tienen 13, 14, se quieran involucrar tanto en la palabra de Dios que algún día les digan a los padres, voy a ser misionero. Qué bendición sería, hermanos. La palabra de rogad es la palabra, hermanos, de omaía, que significa orar, rogar, o sea, hacer una petición, como cuando tú le ruegas al Señor, dame el último coche del Mazda 2 para que yo pueda llegar temprano a la iglesia, y le estás rogando al Señor por un coche nuevo o por una casa nueva. También nosotros necesitamos rogar al Padre porque envíe obreros a la mies. Y también aparte de esto, hermanos, necesitamos hacer lo que los colosenses hacían, porque vean lo que hacían ahí, lo que Pablo les instaba a hacer a los colosenses concerniente a la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 4, vean lo que dice. Orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra, ¿qué? Puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer, ¿el qué? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. ¿Se dieron cuenta de algo de Pablo? Pablo oró por algo importante, para que el Señor nos abra, ¿qué? Puerta para la palabra. ¿Y dónde estaba Pablo? Pablo estaba encarcelado. Pablo no dijo, oren por mí, porque pobre de mí no me traen las cobijas que les pedí a los hermanos. Oren por mí porque estoy aquí atormentado y padeciendo. Pobre de mí, hermanos. No, hermanos. Pablo, vean la mente de Pablo y la mente que nosotros tenemos que tener como cristianos, si es que somos cristianos. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, vean, nos abra puerta para la palabra.
Pablo solamente estaba diciendo, oren por mí para que al abrir mi boca, al proclamar la voz, como dice Juan, voz de que clama en el desierto, cuando abra mi boca, yo pueda predicarle a estos carceleros que están a mi lado, que me están ahí custodiando, que yo les pueda decir, tú necesitas de Cristo Jesús, y es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Jóvenes que están en la universidad, en la prepa, como el mundo se ha distorsionado tanto, créeme que tienes que tener por ahí algún amigo que es gay o una amiga que es lesbiana, y es ahí donde tú entras y le tienes que predicar del Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos algún conocido que tiene ese pecado en su corazón, algún familiar que a lo mejor está pasando por alguna situación difícil, es donde tú necesitas pedirle al Señor que te dé palabras del Señor Jesucristo para poder llevarla a Cristo. Para que se puedan restaurar matrimonios que están deshechos. Para que un hijo que a lo mejor está en adicciones, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía, tú le puedas proclamar del Evangelio y le puedas decir, necesitas de Cristo Jesús. A cualquier persona. Es lo que nosotros necesitamos hacer como misioneros que somos de Cristo Jesús. Efesios 6, 18 al 20, vean lo que sigue diciendo. Otra carta de Pablo a los Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La pregunta es acá, hermanos, ¿cuándo has orado por IBN? ¿Por todos los santos? ¿Por cada uno de tus hermanos? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos orado por ellos? ¿Por los misioneros que se nos presentaban el día miércoles? ¿Cuándo ha sido la última vez que oraban por ellos? Y por mí. Y vean lo que dice ahí Pablo en el texto, en el 18, dice, y súplica por todos los santos. Y dice algo Pablo, ¿y por quién? Y por mí. Eso quiere decir, hermanos, que los efesios conocían el nombre de Pablo. Y ahora, nuestros hermanos que se proyectaron el día miércoles, están sus nombres. No únicamente nosotros tenemos que apoyar económicamente, es importante el dinero, claro que sí, es importante el dinero, pero nosotros también tenemos que apoyar en oración por esas personas, por sus nombres. Los efesios conocían el nombre de Pablo, y dice Pablo, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, como nosotros debemos de hablar. Y el inciso B de este segundo punto es, hermanos, somos encomendados por Cristo. Mateo se lo saben de memoria, hermanos. Por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. Y en la cuestión gramatical de la Biblia, ahí, hermanos, esa frase de por tanto, id, esa parte gramatical es un auristo participio pasivo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso, hermano Mario? Significa, esta es una acción, hermanos, que es simple, pero continua. ¿Qué significa esto? Que aunque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, por tanto, id y haced discípulos, no le hacemos caso muchas veces. Es una acción tan simple como que tú le digas a tu hijo, ve por esto, ve por aquello, haz esto, haz aquello, y a veces somos como nuestros hijos, o yo como hijo, que no hacemos caso. Es una acción tan simple pero continua que muchas de las veces sí la hacemos muy simple. La simplificamos y decimos, bueno, ya. Sabemos que tenemos la encomienda de por tanto id, pero no hacemos caso. Pero hermanos, hoy apelo porque nosotros podamos sí hacer caso a esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el texto sigue diciendo Mateo 28, hermanos. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, no es simplemente que le compartas a tu vecino, no. Es que inviertas tiempo en tu vecino, en tu amigo, en tu conocido, en el amigo de la prepa, de la universidad, en el conocido del trabajo, con el vecino de al lado.
Y esa palabra de enseñándoles es la palabra matateo, que significa, hermanos, significa hacer alumno. Hacer alumno. Un discípulo, es decir, inscribirse como estudiante para ser discípulo, para instruirlo. Y ahora aquí viene lo que casi no nos gusta a cada uno de nosotros. Tú no solamente vas y haces el discípulo, por tanto, y de hacer discípulos, que aunque es una orden simple, pero muy, muy difícil de hacer, me incluyo, hermanos, es algo que casi no nos gusta. El segundo verso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para esto, hermanos, tú necesitas dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Que creo que aparece ahí. No, adelante, está bien. Nosotros necesitamos dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Entonces, hermanos, podríamos concluir con estos versos, que no es solamente predicar el evangelio, no, sino también es enseñarles. Acuérdate que Cristo revela al Padre y tú necesitas tener intimidad con Cristo para poder revelarle al vecino, al conocido, al Padre. Y después de que tú ya has estudiado un poco la palabra de Dios, has meditado un poco en la palabra de Dios, tú puedes enseñarle a otra persona que va a ser tu discípulo, porque se ha inscrito en las filas de nuestro Señor Jesucristo, para que después, posteriormente, esa persona a la que le estás enseñando pueda ir y hacer otro discípulo. Y así se hacían las iglesias en ese entonces, hermanos. Primero iban, predicaban el evangelio, Pablo iba, predicaba el evangelio, después pasaba tiempo con ellos y después de ahí se levantaban apóstoles en las iglesias o ancianos en las iglesias. Y ese es el fin de la iglesia, hermanos, poder hacer discípulos enseñándoles. Marcos también, el paralelo de Mateo, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. Somos llamados a hacer eso, hermanos. Somos encomendados por Cristo, no por un predicador, sino por Cristo. Y el inciso C es, somos llamados a hacerlo con gozo y como, hermanos, y ánimo como Cristo. Lucas 8:28, vean lo que dice. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y lo voy a ejemplificar con estos versos acá, hermanos. Cristo se tuvo que trasladar una larga distancia de costa a costa. Esto implicó para Cristo, hermanos, tiempo, dinero y esfuerzo. Así que la obra misionera de compartir el evangelio a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares, va a implicar tiempo, dinero y esfuerzo, hermanos. Y es en donde casi no nos gusta dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Lucas 7:1. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y más adelante, ahí en el mismo capítulo 7, sigue citando nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y está un pequeño mapa que indica más o menos el recorrido que hizo. No sé si puedes expandir ahí el mapa, si se puede, Arturo, te agradecería. Vemos que estaba de un punto A, está en Gadara, baja y después va a Naín. O sea que nuestro Señor Jesucristo hizo un recorrido así, hermanos, de varios kilómetros. Implicó tiempo, dinero y esfuerzo para nuestro Señor Jesucristo. Y para usted y para mí implica eso. Tiempo, dinero y esfuerzo. Si queremos, por tanto, ir a ser discípulos, va a implicar eso. Tiempo, dinero y esfuerzo. A tus hijos, dices, es que es un poco difícil, cuestión del transporte, no sé. A tus hijos necesitas dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo en el aspecto de que pases tiempo y abras la Biblia y les digas, vamos a leer esto, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a aprender de la palabra de Dios. Tú como sacerdote de hogar, hermano, necesitas hacer eso. No es simple decir, soy el papá del niño y cumplo con mis responsabilidades de la casa, de dar económicamente, de vestir a mis hijos, de ponerles un techo, la comida. No, hermanos. Hay una mayor implicación, que es que tú les enseñes la palabra de Dios, hermano. Y te lo digo con todo respeto, el que te mereces. Yo todavía no soy padre, pero algún día, si Dios me permite tener hijos, es lo que voy a tener que hacer, hermanos. Y es lo que ustedes necesitan hacer como padres. Dedicarse a su esposa también, a su esposa, hermanos.
Y vean lo que pasaba ahí también. Otro ejemplo rápidamente. Pablo en Listra, Hechos 14:8 dice: y cierto hombre en Listra, que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Recuerden que ahí en el capítulo 14 está hablando de ese hombre cojo que nunca había caminado. Y más adelante en el versículo 19 vamos a ver nada más esos versos, hermanos. Vean lo que sigue diciendo el texto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo, como hermanos, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto Pablo. Hechos 14:20, ven lo que dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vean, Pablo está en Listra. De Listra va a Derbe, se traslada a Derbe. Pero vean lo que siguen diciendo los versos, hermanos. Vean lo que siguen diciendo. Ahora, estaba en Listra y apedrean a Pablo solo, en Listra. Lo sacan medio muerto. Posterior le dice a Bernabé: hey, ven, acompáñame a Derbe. Va a Derbe Pablo con Bernabé, recuerden. Y luego de eso, hermanos, vean lo que dice Hechos 14:21. Y después de que anunció el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, tiempo, dinero y esfuerzo, volvieron ¿a dónde? A Listra. ¿Dónde? ¿Qué había pasado en Listra? Apedrearon a Pablo. Qué corazón el de Pablo, hermanos. Y a veces ustedes y yo, cuando le compartimos el evangelio a una persona y decimos: no, pues me hizo el feo. No, pobre de mí. Ay, pobre de mí. No quiso escuchar la fe que yo comparto. A Pablo lo habían apedreado, hermano. Casi lo habían matado. Dice que lo sacaron casi muerto, hermanos. Se levanta Pablo y le dice a Bernabé: acompáñame a Derbe, y después de hacer discípulos, tiempo, dinero y esfuerzo, regresa a Listra donde lo habían apedreado y vuelve a compartir el evangelio. Qué corazón el de Pablo, hermanos, ¿no? Es extraordinario lo que él hizo también en la obra misionera. Tenemos que tener un corazón como el de Pablo, como el de Cristo. Que aun a pesar de que le compartes a la persona que no te cae, que te hace la vida de cuadritos en la universidad, en el trabajo, a quien sea, a la vecina, a la comadre, al tío, al compadre, a quien sea, hermanos, a quien sea, le puedas volver a compartir el evangelio. Así como Pablo lo hizo, hermanos. Porque eso necesitamos hacer, predicar el evangelio. Y hermanos, también vean el corazón de Bernabé, el discípulo, el compañero de Pablo, hermanos, que lo acompañó. Tenía un corazón dispuesto también. Lo más seguro es que Bernabé sabía que habían apedreado a Pablo en Listra. Después lo acompaña a Derbe. Y si a mí me dicen: por esa calle no pases porque están asaltando, voy a poner de ejemplo al hermano Rodo. No que él asalta, pero que voy pasando por la calle y lo asaltaron al hermano Rodo y me dicen: no pases por ahí. Lo que yo haría es rodeo la calle, ¿sí o no? Somos un poco listos, ¿sí o no? No queremos que seamos asaltados. Pues Bernabé tuvo el corazón dispuesto de decir: vamos otra vez a Listra. Bernabé a lo mejor sabía que a Pablo lo habían apedreado, pero el corazón de Bernabé también nos anima a poder predicarle a aquellas personas que no quieren escuchar del evangelio. Verso 22 dice de Hechos 14: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, ven lo que dice ahí Pablo en Hechos, en ese mismo capítulo: es necesario que a través de muchas, ¿qué?, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Así que no se te haga extraño que cada vez que tú predicas el evangelio, alguna persona te hace el fuchi, no quiere escucharte, te ignora, te da la vuelta, te pasa de largo. No, hermanos, tengamos un corazón como el de ellos. Y vean, después, primero Pablo hablaba, anunciaba el evangelio. Después invirtía el tiempo haciendo discípulos. Hay como en Derbe que dice, y de hacer muchos discípulos después de que salen de Derbe y hacen discípulos. O sea, primero predica el evangelio Pablo. Después hace discípulos y dice que en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ese es el fin de la obra misionera también, hermanos. Primero, predicar el evangelio. Luego, invertir tiempo, dinero y esfuerzo con las personas. Y si Dios lo permite, después, no sabemos, a lo mejor tu hijo sea un pastor o un misionero. Es lo que hacía Pablo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
el inciso D, ya para ir finalizando, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Inciso D, porque tenemos al Espíritu Santo. Porque tenemos al Espíritu Santo. Hechos 13, 2 al 3, textos también conocidos. Vean lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado, impusieron las manos y los despidieron. Nuevamente, hermanos, había visto, hermanos, la cuestión del ayuno. Recuerden que necesitamos orar por obreros para la mies. Y aquí el libro de los Hechos nos empuja a poder estar en constante oración, hermanos. Ya sea por los misioneros, por la misma congregación, por nosotros mismos, hermanos. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Si hoy a ti, es que a veces ocupamos palabras que no son adecuadas. Es que hoy a mí me nació compartirla. No, nada de eso. Dice el texto: porque Dios es en que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hoy tú te encuentras a alguna persona en la calle y le quieres compartir del Evangelio, es únicamente por la obra soberana de nuestro Dios. Necesitamos orar, claro que sí, pero también Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Y otra cosa importante, hermanos, tú no tienes que tenerle miedo a cualquier persona, no. Si es que tú pasas tiempo en la palabra de Dios, te estás alimentando de la palabra de Dios, no te debe dar miedo compartirle el Evangelio a cualquier persona. No te debe de dar miedo. Recuerdan Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Tú, hermano, siendo salvo en Cristo Jesús, habiendo tenido el sello del Espíritu Santo, de lo que habla Efesios, tú que tienes al Espíritu Santo, tienes el poder, hermano. En pocas palabras podremos decir que somos poderosos en Cristo Jesús, hermanos. Somos poderosos en Cristo Jesús para poder proclamar el Evangelio. Y tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo, Pedro, esos apóstoles, Hechos 15, 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que ¿qué? A nosotros, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Cristo es el mayor ejemplo de misionero, hermanos. Cristo desciende, Cristo nos muestra cómo revelar al Padre. Cristo nos muestra a glorificar al Padre, de lo que hemos visto. Cristo se hizo misionero para redimirnos. Y no solamente eso, hermanos, nosotros tenemos responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenemos? Orar por los obreros. Somos encomendados por Cristo. Somos llamados a hacerlo con gozo y ánimo, hermanos. Y por último, porque tenemos al Espíritu Santo. Espero que estos textos nos hayan ayudado, hermanos, a poder entender que no únicamente son misioneros aquellos que dicen: voy a ser misionero y voy a ir a predicar. No, usted y yo somos misioneros en nuestra casa, en nuestra cuadra, en la escuela, en donde sea, hermanos. Que Dios nos ayude a poder, hermanos, ser verdaderos misioneros de Cristo. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te pido perdón si no hemos sido buenos misioneros, si no hemos proclamado el Evangelio de Cristo. Perdónanos por haber tenido alguna vez temor. Ayúdanos a ser como Pablo, como Bernabé, que aun a pesar de que los apedrearon y a nosotros aplicando en nuestras vidas, que aun a pesar de que nos hacen el feo o cualquier cosa, podamos predicar el Evangelio. Tú nos has dado ejemplo de cómo debemos hacerlo, de que necesitamos pasar tiempo contigo, que los padres necesitan enseñarles a su esposa, a sus hijos, eterno Padre. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver de verdad, amar tu obra misionera, a de verdad ser verdaderos misioneros de tu Hijo Jesucristo, eterno Padre. Ayúdanos, Señor mío. Y aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez o nos ven por medio de redes sociales, estas personas eran misioneras con el único fin de proclamar a Cristo Jesús. Aquel
que es el único camino al Padre. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cada uno de los misioneros ha proclamado eso, que Cristo es el único camino, la única verdad y la vida eterna. Tú que nos visitas y nos ves por medio de redes sociales, te invito a que tú puedas ir en arrepentimiento de tus pecados y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y si tú has hecho esta oración, yo te invito a que hagas esta oración, que vayas en arrepentimiento y dile ahí en tus palabras: me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi único Salvador. Y si has hecho esta oración y estás aquí, te invito a que levantes tu mano nada más para orar. No va a pasar algo místico, pero para orar por ti. Y doy un pequeño instante nada más, unos segundos, unos minutos nada más. Amén. Amén. Y seguimos en oración. Eterno Padre, te damos gracias por esta decisión y te rogamos que tú confirmes esta decisión de quien han levantado su mano. Y te pido, Señor mío, también así ahí en redes sociales hicieron esta oración, que tú puedas, Eterno Padre, hacer una convicción de esta oración y que ya para nivel iglesia podamos nosotros ser verdaderos misioneros de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor mío, a meditar en estos textos y poder glorificar tu nombre. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y despedimos a nuestros hermanos que están por medio de redes sociales. Gracias.